Bueno, hola chicos, vamos a ver qué onda, cómo resulta esta cuestión de hacerlo con un video, donde por lo menos ustedes puedan verme a mí. El tema que vamos a empezar a ver ahora es el de las hipótesis de la investigación. Pero antes de entrar de lleno en la hipótesis, vamos a hacer como una especie de vuelta hacia atrás para ver cómo se van enganchando las diferentes etapas y los diferentes elementos en un proceso de investigación. Muy rápidamente, nosotros empezamos revisando la literatura, haciendo una lectura inicial previo a tener una idea de la investigación, y esa revisión de la literatura nos permitió realizar un planteo de problemas, es decir, precisar qué era lo que queríamos estudiar, y lo hicimos justamente a través de formularnos preguntas muy precisas y plantearnos objetivos a los cuales queremos llegar una vez finalizada la investigación en relación con el conocimiento, ¿no? También dentro del planteo del problema hicimos una justificación y además nos planteamos la viabilidad, es decir, la posibilidad de llevar adelante lo que queríamos o lo que queremos hacer. Definido el problema, hacíamos una nueva lectura, pero ahora mucho más precisa, más enfocada a las preguntas y objetivos que nos habíamos hecho, y esa nueva revisión de la literatura nos permitió un poco ver dónde estábamos parados, es decir, desde dónde debíamos empezar, si desde un nivel exploratorio, si desde uno descriptivo, uno correlacional o explicativo, es decir, qué nivel iba a tener la investigación. Y más o menos hasta aquí es donde habíamos llegado. Previamente a esto, también me había olvidado, la revisión de la literatura nos sirvió para armar un marco teórico, es decir, ir estructurando o elaborando una teoría que nos permita ir a la realidad un poco con conceptos y con definiciones que nos permitan abordarla a esa realidad, a ese problema de mejor manera. Y una vez armado todo esto, vamos a plantearnos algunas hipótesis que no son otra cosa que algunas respuestas que empezamos a elaborar a estas preguntas que nosotros nos hacíamos en el principio de la investigación, ¿sí? Quiero decir una cosa. No es que las hipótesis no puedan existir acá. Sí, las hipótesis pueden existir en un primer momento y está bien que así sea. La diferencia quizás con estas hipótesis es que estas ya están de alguna manera sostenidas en un marco teórico que nos está dando un conocimiento más amplio y más seguridad al plantear la hipótesis. Pero vamos de lleno al tema de las hipótesis. La hipótesis es una propuesta tentativa de explicación a algunas de las preguntas que nos hemos hecho, ¿sí? Esa hipótesis, como lo he puesto acá, no sé si alcanzan a verlo ahí, lo voy a bajar un poquito, ahí, como lo he puesto acá, esas hipótesis no necesariamente son verdaderas, justamente uno las plantea porque lo que quiere es verificarlas durante todo el proceso de la investigación, ¿sí? Podría resultar que terminada la investigación o en el transcurso nos diéramos cuenta de que la hipótesis no camina y tenemos la posibilidad de modificarla, ¿está bien? Pero una hipótesis no es necesariamente verdadera, nosotros queremos ver cuánto de verdad puede tener esa hipótesis. Por otro lado, he puesto aquí que las hipótesis constituyen guías precisas de la investigación. ¿Por qué? Porque la hipótesis me dice, de alguna manera, lo que tengo que hacer para adelante. Me guía en el sentido de que una hipótesis está formada por la relación entre distintas variables, ¿sí?, en una unidad de análisis determinada. Por ejemplo, si yo dijera, siguiendo alguna de las hipótesis que hemos usado, que el rendimiento académico de quinto primera, quinto segunda o quinto tercera aumenta a medida que aumenta también el tiempo de estudio,
lo que tengo ahí son dos variables, una relación, ¿sí?, entre dos variables, tiempo de estudio y rendimiento académico, y una unidad de análisis que es en este caso quinto primera, quinto segundo, quinto tercera. O sea que la hipótesis me está diciendo que lo que tengo que hacer yo es medir en quinto primera, quinto segundo, quinta tercera, la unidad de análisis, medir las dos variables, la cantidad de estudio y el rendimiento académico, ¿sí?, y ver qué es lo que pasa con esa relación en la realidad. Es decir, que la hipótesis me está guiando, me está diciendo lo que tengo que hacer. Y por último, en este primer esquema, veo que una hipótesis se diferencia de una afirmación de hecho. ¿Por qué? Porque la afirmación de hecho es de alguna manera una hipótesis que ya ha sido verificada por los hechos de la realidad. Es decir, que ha demostrado tener mucha evidencia empírica. Mientras que la característica de una hipótesis es que justamente todavía no ha sido verificada por la realidad. Bueno, continuamos entonces. Cuando nos vamos a la clasificación de las hipótesis, a los tipos de hipótesis, nos vamos a encontrar con que las hipótesis las podemos clasificar en tres tipos. Primero, ¿no?, la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, como tienen ahí abajo. Entonces tenemos investigación, hipótesis nulas e hipótesis alternativas, ¿sí? ¿Qué son las hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación son las que efectivamente yo como investigador me planteo, es decir, la que yo quiero probar. Estas son mis hipótesis de investigación. Y vamos a ver que hay cuatro tipos. Pero para seguir con esto de la diferencia entre las de investigación, las nulas y las alternativas, ¿sí?, dije, la de investigación es la que yo quiero probar, la nula es la que niega lo que yo estoy planteando. Es decir, ahí en el apunte tienen un ejemplo sencillo, pero para que lo entiendan rápido, ¿sí? Si yo digo la silla es roja, la nula sería la que niega lo que estoy diciendo. La hipótesis nula de la silla es roja es la silla no es roja, ¿sí? La silla es roja es mi hipótesis de investigación, la hipótesis nula es que no es roja, y la hipótesis alternativa es la que propone justamente una hipótesis, como su nombre lo indica, distinta. Es decir, podría ser la silla es verde, la silla azul, la silla es rosada, ¿sí? Es decir que tengo un montón de hipótesis alternativas a las hipótesis de investigación que yo me he planteado, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en la cabeza no solo las hipótesis de investigación, sino también las nulas o las alternativas? Porque en el transcurso de la investigación puede suceder que yo me vaya dando cuenta que la hipótesis que planteé no camina y que quizás no sea como yo lo pienso, sería la nula, o lo que está ocurriendo allí es algo distinto, ¿sí? Hay una variable distinta que explica lo que yo estoy tratando de demostrar, ¿sí? Bueno, ahora nos metemos en esta parte de este esquema y vamos a ir un poco rápidamente a definir qué es cada una de estas tipos de hipótesis dentro de las hipótesis de investigación, que es muy parecido a lo que habíamos visto en el tema anterior con los niveles de investigación. Tenemos hipótesis descriptivas, ¿sí? Hipótesis descriptiva es aquella que plantea cómo va a ser el comportamiento o cómo es el comportamiento de una variable determinada, ¿sí? Generalmente pueden ser hipótesis donde figura solamente una variable. Por ejemplo, si yo digo a fin de año el rendimiento académico de quinto primera va a ser muy elevado. Lo que estoy proponiendo ahí es que la variable rendimiento académico en la unidad de análisis quinto primera
va a tener un determinado valor. Es decir, estoy describiendo, ¿sí? O la inflación a fin de año en la Argentina rondará el 45%. Estoy poniéndole un valor a la variable inflación para la unidad de análisis argentina, ¿sí? Y eso es una hipótesis descriptiva. Está describiendo, no está diciendo por qué, no está planteando relación, no está comparando, simplemente está describiendo y diciendo cómo va a comportarse una determinada variable para una X unidad de análisis. En las hipótesis correlacionales, como su nombre lo indica, aquí ya tengo relación, estoy planteando relación. Acuérdense que una hipótesis tiene que ver, está integrada por variables, ¿sí? Entonces aquí lo que planteo es que existe en determinada unidad de análisis una relación entre tal variable y tal variable, ¿sí? Existe una relación. No sé, por ejemplo, decir que a medida que aumenta la ansiedad en las personas, aumenta también la frustración. O que existe una relación entre el nivel de delincuencia que hay en una sociedad y los índices de desocupación. Yo estoy planteando una relación ahí, ¿sí? No una causalidad. Esto es importante. No es lo mismo plantear una relación entre dos variables que decir que una es causa de la otra, ¿sí? Podría ser que existiera relación, pero no causalidad. Ya vamos a ver eso un poquito mejor. Aquí en las hipótesis correlacionales, digamos, se puede plantear que hay relación, ¿sí? Entre, por ejemplo, el rendimiento académico y el tiempo de estudio, lo cual sería una hipótesis correlacional cuando yo digo simplemente que hay relación, y sería aún mejor que la relación que planteo tuviera un sentido, es decir, que yo colocara que a medida que aumenta el tiempo de estudio, aumenta también el rendimiento académico, porque ahí le estoy dando un sentido. A un aumento en una variable ocurre un aumento en la otra. No solamente la relación, que existe una relación, sino cómo es la relación. En las hipótesis de diferencia de grupos, justamente como su nombre lo plantea, lo que estoy haciendo es comparar qué ocurre con una hipótesis, qué ocurre con dos unidades de análisis diferentes, que serían dos grupos distintos, respecto de una determinada variable o más de una variable, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, si yo dijera que a medida que aumenta el tiempo de estudio, el rendimiento académico es mayor en quinto tercera que en quinto segunda. Ahí no solamente hay una hipótesis correlacional, sino también de diferencia de grupo, porque estoy comparando lo que sucede en un grupo y en otro. Como habrán visto, podría comparar una sola variable o podría meter dos variables, con lo cual una hipótesis de diferencia de grupo, ¿sí?, puede también ser correlacional. Espero que se esté entendiendo. Y por último, en la hipótesis de causalidad, ¿sí?, lo que se plantea ya no es simplemente una relación, sino una causa. No es lo mismo decir que existe una relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico, en términos científicos, ¿no?, que decir que el tiempo de estudio es la causa del rendimiento académico, ¿sí? Hay una diferencia ahí importante. Plantear causalidad es mucho más difícil de demostrar la causalidad que la correlación, porque ya hemos visto que puede haber correlación entre variables y sin embargo, a pesar de que hay correlación, la correlación puede ser espuria, como veíamos en la guía anterior. ¿Está? Siguiendo con las hipótesis de causalidad, otra cuestión importante, acá estamos detenidos en la de causalidad, es que yo planteo
causalidad cuando estoy seguro previamente de que hay correlación. A ver si se entiende esto. Se me ha perdido el marcador. Esto se parece más a una clase así en la escuela, está bueno. Bueno, siguiendo con el tema de la causalidad, entonces, decía que para que yo pueda plantear que X es la causa de Y, ¿sí?, tengo que estar seguro antes de que X y Y estaban muy relacionadas. Es decir, que cada vez que ocurre X, ocurre Y. Cada vez que ocurre X, ocurre Y. Muchas veces que ocurre X, ocurre Y, eso quiere decir que hay mucha correlación. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces me animo a plantear que X es la causa de Y. Entonces, para que haya causalidad, antes tengo que estar seguros o debe haberse demostrado que existe correlación. Y otra cosa importante respecto de las hipótesis de causalidad es que la hipótesis causal, por ejemplo acá X, ¿sí?, cuando yo digo X causa Y, esta es la causa, a esa se le llama variable independiente. Y a la variable que es causada, el efecto, se le llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque su valor, en este caso el de Y, depende del valor que tenga X, que es la que yo establezco como causa. Entonces, si yo planteo que X es la causa de Y, ¿sí?, en el tiempo X debe ser anterior a Y. La causa siempre es anterior al efecto. Y parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces en nuestra vida cotidiana planteamos cosas como que la causa de tal cosa es tal otra y no nos damos cuenta que no puede ser porque X ocurrió después de Y. Por lo tanto, si ocurrió después de Y, no puede ser la causa. Tiene que ocurrir antes la variable independiente que la variable dependiente. ¿Sí? Espero que estén entendiendo. Bueno, seguimos y ya para terminar. Los últimos dos temitas tienen que ver con que uno plantea las hipótesis para someterlas a prueba. Y todas las actividades que planifica para probar las hipótesis de investigación que ha planteado, esas actividades se reúnen en algo que vamos a ver posteriormente en la próxima tarea, que se llama diseño de investigación, ¿sí?, que es cómo el investigador diseña justamente un plan de actividades que le van a llevar a probar sus hipótesis, ¿sí? Va a tener que recolectar datos, construir instrumentos para recolectar esos datos, ver cómo los organiza los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener que hacer encuestas, entrevistas y un montón de cosas. Una cuestión acá importante, ¿sí?, respecto de la prueba de las hipótesis, es que no es correcto hablar en investigación de que las hipótesis son verdaderas o son falsas así en forma tan contundente, ¿sí? En realidad, una hipótesis, lo correcto sería hablar de que una hipótesis tiene mucha evidencia empírica o tiene poca evidencia empírica o no tiene nada de evidencia empírica. Acuérdense que la evidencia empírica tenía que ver con los hechos de la realidad que apoyan a la hipótesis, ¿sí? Entonces, digamos, supongamos que en el curso, en alguno de los cursos de ustedes, son 30 chicos, ¿sí?, y yo quiero probar que a medida que aumenta el tiempo de estudio, aumenta el rendimiento académico de ustedes. Supónganse que eso se verifica en 27 chicos, pero en 3 no. Hay 3 chicos que estudian menos y les va mejor, o estudian igual y les va mejor, ¿sí? Entonces yo ahí, si dijera que la hipótesis es verdadera, no sería tan real, porque de 30, 27, en 27 es verdadera, en 3 no. Entonces, lo que yo tengo que decir es que hay 27 casos que apoyan
la hipótesis que planteé, es decir, que tiene mucha evidencia empírica porque hay, sin embargo, hay 3 casos donde no se cumple. Podría cumplirse en su totalidad, genial, pero por eso es más pertinente hablar de evidencia empírica que apoya o no a las hipótesis, ¿sí? Más que de verdad o falsedad dentro de la ciencia. Por último, la utilidad o las funciones de la hipótesis es que sirven como guías, ya lo expliqué al principio, ¿sí? Tienen una función también descriptiva o explicativa porque me están dando un sentido de entendimiento, me están diciendo cómo es la realidad y me están tratando de explicar la realidad a través de la hipótesis, ¿sí? Y estas son las que más me interesan, ¿sí? Que las hipótesis en algunos casos sirven para probar teorías o para sugerir teorías. Me voy a detener un poquito acá, ¿sí? Acuérdense ustedes que nosotros vamos a la realidad con algún marco teórico que hemos elaborado. Entonces, el marco teórico sería nuestra teoría, ¿sí? Y con esta teoría nosotros vamos a la realidad. ¿Está bien? Vamos a la realidad. Ah, perdón. Ahí se va a ver. ¿Sí? Decía, con esta teoría vamos a la realidad. ¿Sí? Pero claro, el marco teórico nos permitió plantear una hipótesis. Es decir, que la hipótesis surgió de ese marco teórico, surgió de la teoría que yo construí. Entonces, cuando la hipótesis recibe evidencia empírica de la realidad, sirve para probar la teoría de la cual surgió. Esta teoría se hace más fuerte, más sólida, ¿sí? Ese es el caso en el cual prueban teorías. Pero puede ocurrir que yo no tenga ninguna teoría previa, que no hayan teorías porque el tema es muy nuevo, ¿sí? O porque no hay investigación anterior. Entonces, yo aquí lo que hago, antes de elaborar la teoría, es que voy a la realidad, parto de observar la realidad, y a partir de la realidad digo, ah, esto funciona de tal manera, es decir, construyo una hipótesis, ¿sí? Y ahí la hipótesis puede ser el punto de partida, ¿sí? Puede ser el punto de partida para empezar a construir una teoría que antes no existía. Es decir, ese es el caso de que cuando sugieren teorías, sirven como punto de partida para elaborar una teoría. Bueno, ahora sí, con eso terminamos y espero que les sirva. Un saludo.